misterio del Priorato de Sion ha cautivado a estudiosos, escritores y curiosos durante décadas. La sola mención de su nombre evoca imágenes de antiguos secretos, conspiraciones religiosas y linajes ocultos. Pero ¿de dónde surge realmente esta enigmática sociedad? Para comprender la historia del Priorato, debemos comenzar en un lugar inesperado: Francia, 1956. En aquel año, un hombre llamado Pierre Plantard, prácticamente desconocido en la historia francesa hasta ese momento, registró una organización llamada el Priorato de Sion. Al principio, este grupo parecía tener propósitos relativamente mundanos: la promoción de un ideal católico, tradicionalista y monárquico. Sin embargo, lo que siguió fue una sorprendente transformación. Plantard, una figura astuta y ambiciosa, empezó a tejer una compleja narrativa que cambiaría la percepción de su creación. En la versión de Plantard, el Priorato de Sion no era simplemente una organización moderna. Afirmaba que se trataba de una sociedad secreta fundada en 1099, al término de la Primera Cruzada, bajo el liderazgo de Godofredo de Bouillon, un héroe de las cruzadas que se convirtió en protector del Santo Sepulcro en Jerusalén. Esta sociedad, según Plantard, tenía una misión mucho más profunda que cualquier otra: proteger el linaje sagrado de Jesucristo y María Magdalena. La afirmación en sí era sorprendente. En el relato de Plantard, Jesucristo no solo había tenido descendencia, sino que esa línea de sangre había sobrevivido a lo largo de los siglos, que habría dado lugar a una dinastía, los merovingios, los primeros reyes de lo que hoy conocemos como Francia. Según esta teoría, el priorato habría sido creado con el fin de custodiar el linaje, ocultarlo del resto del mundo y algún día restaurarlo al poder. Plantard comenzó a tejer una narrativa que vinculaba a su priorato no solo con la realeza francesa, sino con algunos de los nombres más ilustres y poderosos de la historia europea. Afirma que entre sus grandes maestres se encontraban personajes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e incluso Víctor Hugo. Sin embargo, hay algo que no debemos perder de vista. Hasta este momento, el Priorato de Sion es una invención moderna. La década de 1960 fue clave para el desarrollo de la leyenda del Priorato de Sion. En esos años, Plantard, con la ayuda de asociados como Philippe de Charisse y Gerard Sede, empezó a depositar en la Biblioteca Nacional de Francia una serie de documentos falsificados, como los Dossiers Secrets. Estos papeles contenían supuestos detalles históricos sobre el priorato, su linaje sagrado y la conexión con los merovingios. Los documentos estaban hábilmente confeccionados para parecer auténticos y contenían referencias a personajes y eventos históricos reales, lo que les otorgaba una pátina de veracidad. Estos documentos, en conjunto con las afirmaciones de Plantard, captaron la atención de algunos estudiosos y, sobre todo, de los amantes de las teorías de conspiración. La idea de que existía una sociedad secreta que había preservado un linaje sagrado durante siglos era irresistible. La historia del priorato comenzó a ganar adeptos y la reputación de Plantard como gran maestro de esa misteriosa orden creció. Pero esta fábula estuvo relativamente contenida hasta la publicación en 1982 de un libro que cambiaría para siempre la percepción del priorato: El Enigma Sagrado, escrito por Michael Bagant, Richard Legge y Henry Lincoln. El libro se basaba en gran medida en los Dossiers Secrets y presentaba al priorato como una orden oculta que había protegido al linaje de Cristo durante siglos. También sugería que el Santo Grial no era un objeto, sino una metáfora del linaje sagrado. La teoría causó revuelo internacional. De pronto, la existencia del priorato dejó de ser solo una curiosidad histórica para convertirse en el núcleo de una de las teorías conspirativas más populares del siglo XX. La idea de que los descendientes de Cristo pudieran estar vivos, protegidos por una orden secreta que controlaba hilos invisibles del poder en Europa, era una combinación irresistible de religión, política y misticismo. No obstante, a medida que la fama del priorato crecía, también lo hacían las dudas sobre su autenticidad. Pronto, varios historiadores y periodistas comenzaron a investigar más a fondo y descubrieron que gran parte de la evidencia que sustentaba la teoría del priorato de Sion era, en el menor de los casos, dudosa.
Los dossiers secrets que habían sido tomados en serio por muchos fueron desacreditados como falsificaciones, y Plantard, la figura detrás del mito, fue desenmascarado como un fabulador con ambiciones personales más que un guardián de secretos milenarios. A pesar de que la historia del priorato fue expuesta como una fabricación moderna, el mito ha perdurado. La respuesta al porqué puede encontrarse en la profunda necesidad humana de buscar significado en lo oculto, de creer que hay fuerzas invisibles que controlan el destino del mundo. Las sociedades secretas, con su aire de misterio y exclusividad, han sido durante mucho tiempo un terreno fértil para la imaginación y la especulación. El priorato, en particular, tiene todos los ingredientes que cautivan: religión, poder, secretos antiguos y una narrativa que cuestiona las bases mismas de la historia occidental. Aunque la organización, tal como la describió Pierre Plantard, no existió antes de la década de 1950, la idea de que hay un linaje sagrado oculto sigue siendo atractiva para muchos. Finalmente, el mito del priorato de Sion alcanzó su máximo en la cultura popular con la publicación del Código da Vinci. En 2003, el éxito masivo del libro de Dan Brown no solo revitalizó el interés en el priorato, sino que lo presentó a una audiencia global como un símbolo de conspiración religiosa, cuestionando las verdades aceptadas y sugiriendo que los secretos más profundos de la humanidad podrían estar a punto de ser revelados. ¿Pero qué queda del priorato de Sion? Aunque su historia ha sido desacreditada, la idea de una orden que protege antiguos secretos sigue fascinando.